Hola gente, ¿qué tal están? Bienvenidos sean una vez más a esta serie de la sabiduría eterna, que ya cuenta con varias actividades, varios capítulos que hemos estado realizando mis compañeros y yo. Yo soy José Juan Angulo. Esta es la actividad número 5, titulada Equilibrio y Lealtad. Vamos a ver de qué va eso, porque estoy seguro de que hay varias cuestiones muy importantes. Bueno, todas las son las que se tratan en estas actividades, o al menos así me lo parecen a mí. Y entonces trataremos diferentes términos. Vamos a ver un poco qué es el extremismo, ¿no? El fanatismo, qué es la lealtad, el fundamentalismo, esas actitudes, ¿sirven? ¿No sirven? ¿En qué se basan? Y a lo mejor así tenemos un poquito más de claridad de cómo de sana es nuestra actitud hacia diferentes ámbitos de nuestra vida. Lo primero de todo es establecer la diferencia entre fanatismo y lealtad, que ya les adelanto que son aproximaciones completamente diferentes. La lealtad a la enseñanza, ¿verdad? Estamos hablando, está basada en esa creencia de que la enseñanza aceptada y enseñada, comunicada, ¿verdad?, se lleva a cabo de tal forma en la que fue dada por la fuente original. ¿Mm? La lealtad a la enseñanza es inclusiva, se aleja de comportamientos o actitudes sectarias, de fanatismo, de separatismo, ¿verdad? Ya veremos un poquito qué son esas cosas. Entonces, y por supuesto, se aleja de todo lo que esté cargado con ese fanatismo. Porque esa lealtad justamente reconoce que hay otras enseñanzas de las que se puede extraer fundamentos, de las que se pueden extraer principios, de las que se pueden extraer verdades, sin tener que apegarse, sin tener que verterse completamente o aceptar completamente esas otras enseñanzas. Sí, vale. Entonces, ¿el fanatismo qué sería? Lo vamos a ir desarrollando un poco más. Pero el fanatismo, señores, y aquí está la clave, es una imposición, es un dogma, es un grupo, es una imposición de un grupo de creencias a otros, a otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el fanatismo? De alguna manera proclama que todo lo demás, que no sea él o ella, o esa enseñanza, es mentira. Que todos están equivocados menos uno, ¿verdad? Entonces, el fanático piensa que sus creencias son las únicas para lograr la perfección. Y ahí ya creo que empezamos a ver cuál es el problema. O sea, que cuando uno tiene una actitud fanática, empieza a manifestar ira, violencia, imponer, ¿verdad? Forzar a que las cosas entren en los demás, a que cambien los demás. Empieza a haber traición, ¿vale? Entonces, una persona fanática, con una actitud fanática, extremista, ¿verdad? Que sería más o menos lo mismo, extremista, está completamente cerrada mentalmente, no acepta otra cosa que no sea lo que ella dice. Mientras que por otro lado, la lealtad a la enseñanza, las personas que son leales, no extremistas, leales, tienen, digamos que, desarrollado una discriminación, un discernimiento. ¿Vale? Aquí está la verdadera clave para diferenciar a una persona que, bueno, nosotros mismos, ¿verdad? Para diferenciar si nosotros en algún ámbito de nuestra vida, fíjense que no estamos hablando, sí, aquí lo estamos centrando en la enseñanza espiritual, si lo queremos llamar así, pero en realidad se puede aplicar a cualquier cosa en la vida, hacia una persona, hacia un trabajo, hacia un estudio, hacia una profesión. Hay verdaderos fanáticos dentro de las profesiones, ¿verdad? Dentro de diferentes ámbitos de la vida. Hay que saber distinguir, hay que saber discernir, ¿ves? Discernir, se pronuncia así, ¿no? Cómo uno puede estar tomando una actitud u otra. Y esto es fundamental. Fanático, mente cerrada, inamovible, como una piedra. Lealtad, es dinámico.
va centrado en profundizar en la verdad. No separa, incluye, busca la esencia de la verdad. No se queda con las formas, no se queda con pedazos. Avanza más allá. Entonces, de alguna manera, las personas leales a la enseñanza consiguen ser guardianes de la enseñanza original. Pero vamos a ver más adelante una diferencia sutil que es entre lealtad y fundamentalismo, que en el fondo el fundamentalismo puede ser entendido como una especie de fanatismo, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho ojito con eso. Como les iba comentando, cuando uno tiene lealtad a la enseñanza, uno busca preservar la esencia para que no sea distorsionada. No, uno piensa que de alguna manera la enseñanza se va a expandir porque las personas van realmente a ver la calidad, los efectos positivos que tiene esa enseñanza. No porque nadie lo diga, no porque nadie le diga esto es así, esto es asado, esto es de esta manera, esto fue dicho por no sé quién y por lo tanto es inamovible, ¿verdad? No, siempre se puede profundizar. Lo importante, lo verdaderamente relevante, no es quién diga las cosas, sino el contenido que hay dentro de esa enseñanza, ¿verdad? El contenido que hay y que uno puede extraer estudiando, profundizando, practicando, discerniendo, observando gente, viendo los efectos que tienen las creencias sobre las personas, sobre los grupos, las sociedades. ¿De acuerdo? No apegarse tanto a la literalidad de las cosas simplemente porque una persona de renombre o que consideramos de renombre, ¿vale? Que a veces es una completa ilusión, diga, hay que desarrollar ese discernimiento. Entonces, en este caso, fíjense que hay otra diferencia fundamental y es que el fanatismo está estancado de manera que lo que se dice va a ser así siempre. Ahora fue así siempre en el pasado y será así siempre en el futuro. O sea, no hay evolución. ¿De acuerdo? No hay cambio. Eso lo podemos ver en algunas creencias que hay por ahí, en algunas supersticiones. Por otra parte, siempre que hay inclusiones, ¿no? Que se van añadiendo cosas, que se van profundizando a la enseñanza, cuando es una enseñanza de verdad o una persona se muestra de manera leal, no eso nuevo que se añade, eso nuevo que en lo que se profundiza, no contradice lo anterior. ¿Se dan cuenta? No acaba con lo anterior, porque si una enseñanza está basada en fundamentos lógicos, en fundamentos de la verdad, en fundamentos universales o principios universales, no puede contradecirse, ¿verdad? No puede seguir avanzando esa enseñanza adaptándose a los tiempos, a las necesidades de la humanidad, de las diferentes poblaciones mundiales, de los diferentes grupos. No puede avanzar y contradecirse. No tendría sentido que se contradijera porque siempre está trabajando sobre los mismos principios, sobre las mismas verdades. ¿De acuerdo? Cosa que no pasa en el fanatismo, por ejemplo. Entonces, eh, el tema del fanatismo es que no puede crecer. No puede crecer. Pues veíamos antes que tenía una fuerte separatividad, que te poseía una estrechez, ¿verdad? Una grave estrechez mental. Entonces, básicamente, lo que suelen decir este tipo de personas es que todo lo que yo sé es la última palabra y es todo lo que se puede ser dado, o sea, no habrá más tipo de información en ningún momento. Todo lo que hay es lo que habrá. Ahí ya se ve la imposición, ¿verdad? Todo lo demás es incorrecto, porque sí, porque esa persona es omnisciente. Un poquito de ironía, ¿verdad? Entonces no se pueden afirmar ese tipo de cosas. Eso sería equivalente a decir que ya se ha alcanzado el pináculo de una evolución, de un conocimiento. Y por supuesto, dudo muchísimo que una persona con estrechez mental haya alcanzado una verdad absoluta, inamovible y que perdurará así por los siglos de los siglos, ¿no?
Entonces, también otra cosa que se impone en este tipo de grupos, ¿no? O personas que tienen una actitud fanática hacia algo, hacia la enseñanza sobre todo, espiritual, es que todos los que se quieran unir tienen que cortar completamente con su camino, con su forma de hacer las cosas hasta ahora, y seguir sus creencias, las creencias del grupo o de la persona. Y si no lo hacen, van a ser perseguidos, van a ser castigados, van a ser apartados, van a ser de alguna manera condenados. O sea, no se deja pie a la libertad, al libre albedrío. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces, vamos a seguir un poquito viendo. Antes habíamos mencionado una palabra muy importante: discernimiento. Vamos a ver qué es eso. La palabra discernimiento, que no es una palabra que se use mucho en el vocabulario común de las personas, no se escucha mucho, ¿verdad? A lo mejor se escucha discriminación, diferenciación, algo así, pero discernimiento no es una palabra muy común en nuestro vocabulario, entonces es probable que no sepamos bien qué significa. Miren, realmente el discernimiento, si lo ponemos desde un punto de vista más general, más genérico, sería como distinguir, diferenciar, separar aquello que es real de lo que no es real. ¿Mm? Lo malo de lo bueno, ¿verdad? Pero es que no solo nos vamos a quedar ahí, sino de entre lo que es bueno, si tenemos varias cosas buenas, saber escoger cuál es la mejor. ¿Vale? Eso es un poco a nivel general que es el discernimiento. Entonces una persona cuando llega a una enseñanza, ¿no? Llega, bueno, porque le interesa, quiere saber, oye, me han hablado de eso, qué significa, dónde se dan clases de eso, dónde puedo leer acerca de esa enseñanza, porque quiere resolver problemas, porque simplemente tiene curiosidad, da igual, la forma en la que uno se acerque, al principio, bueno, no importa demasiado. El tema es lo que vas a hacer después, si la vas a usar para cuestiones, para intereses personales o vas a hacer un poquito más y expandirla, ¿verdad? Enseñársela a los demás, que es una cosa muy bonita y que está muy bien, y que ya le hace a uno salirse de sí mismo. Y uno cuando más aprende es cuando enseña, la verdad. Pruébenlo. Entonces, al principio una persona tiene que ir con sensatez, gente, te metes en un sitio nuevo, una enseñanza nueva, ¿verdad? Que te han dicho que te ayuda a vivir, a vivir mejor, que te ayuda a un montón de cosas. Pero no te quedes solo con eso, no te quedes solo con lo que los demás te dicen. Piensa, discrimina. Cuando hablo de discriminar, hablo de discernir, ¿vale? Discierne. Piensa, cuestiona. Eso es así, eso es asá. Sí, no, será. Claro, la mejor forma de uno comprobar si las cosas funcionan es practicándolas, poniéndolas en práctica y observando y reflexionando acerca de los efectos que produce esa práctica. Si ya a mí me han dado una herramienta, tengo que usar esa herramienta para saber cómo funciona realmente. Yo te puedo explicar cómo funciona un martillo, pero si tú nunca has clavado un clavo con un martillo en tu vida, nunca sabrás de verdad lo que es cómo usar un martillo. La fuerza que tienes que aplicar, la puntería que tienes que tener, porque hay que darle al clavo, ¿no? Y sobre todo si tienes el dedo en el clavo para no reventarte tu dedo ahí de un martillazo. Cómo sacar un clavo con el martillo, ¿verdad? También que se puede hacer. Entonces, es una herramienta que sirve para varias cosas. En la enseñanza es igual, se dan herramientas para diferentes situaciones de la vida, para resolver situaciones de la vida y sobre todo para desenvolver todo ese poder interno que uno ya tiene, que no se acuerda que lo tiene. ¿Mm? Sobre todo para eso. Y mediante ese desenvolvimiento desarrollarse uno, evolucionar uno y en el proceso también ayudará a evolucionar a los demás. ¿De acuerdo? Entonces al principio hay que ser muy cautelosos cuando uno se mete en una enseñanza para tener en cuenta lo que dijimos antes, de que no se esté tratando de una cuestión sectaria, fanática, que realmente no quiere que uno evolucione, sino como captar
reclutar a personas para utilizarlas como un ejército para destruir a cualquier otra enseñanza o a cualquier otro grupo que hay por allí, ¿vale? Mucho ojito con estas cosas. Entonces, el fanatismo, vamos a decir que, bueno, no promueve el discernimiento, ¿no? Por definición, lo que acabamos de ver, es que el fanatismo no promueve el discernimiento. Lo que promueve es que tú te empapes de todo lo que dice, de todo lo que promueve, y que no discutas, y que no reflexiones, y que casi que no compruebes nada, ¿no? Que sea como un robot que simplemente repite lo que le han dicho que diga, y si no lo hace, pues ya te descalifican, te faltan el respeto, te echan, te castigan, te persiguen, te menosprecian. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, si lo pensamos bien, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ir desarrollando poco a poco ese discernimiento. Mientras que por otro lado, la actitud de lealtad es una búsqueda activa por la verdad y por los hechos. ¿Mm? No importando dónde se encuentren, ¿de acuerdo? Aquí hay una cosa muy importante que también la comentamos antes, y es que el contenido de la enseñanza, o sea, la esencia, sí, el contenido es superior a las personas, es muy 1000 veces más importante que la persona que lo transmite. ¿De acuerdo? La persona en el fondo no es tan importante, sino la enseñanza que comunica, porque es la enseñanza lo que verdaderamente va a ayudar a que las personas evolucionen, no la otra persona. La otra persona, si acaso, estaría funcionando como un medio de transmisión, como un cable, casi, ¿verdad? Lo estamos simplificando bastante, pero casi que sería un cable para que circule esa enseñanza y llegue a las demás personas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener muy importante para no apegarnos, para no desarrollar extremismo, fanatismo, para no generar ídolos, ¿vale? Porque sabemos que eso nos ciega, porque al final nos centramos más en la persona que en lo que dice. Y si esa persona se equivoca, ¿qué pasa? No vamos a tener ese discernimiento desarrollado, por lo tanto nos vamos a dejar llevar por una persona que está haciendo las cosas mal, que está haciendo las cosas no para nuestro bien, sino para apresarnos, para esclavizarnos, para sus propios intereses personales. ¿De acuerdo? Entonces, esto, gente, hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta en todos los ámbitos de nuestra vida, repito, no solo la enseñanza. Aquí nos estamos centrando en la enseñanza espiritual, pero puede pasar en cualquier cosa. Puede pasar en el deporte, puede pasar en la ciencia, en las matemáticas, puede pasar a nivel político, a nivel familiar, en la música, puede pasar en cualquier ámbito, porque esto es una cuestión de psicología humana. No es una cosa que se... Psicología y espiritualidad, pero no es una cosa que se restrinja solo a un ámbito concreto. No, se puede aplicar a muchos. ¿Vale? Entonces, esa lealtad decíamos que se transforma lentamente en una búsqueda inclusiva. Inclusiva por la verdad. ¿De acuerdo? Hay varias enseñanzas, varias filosofías, varias creencias, y una persona que es leal a la enseñanza, a la verdad, va a intentar sacar la esencia, los fundamentos, la verdad detrás de cada una de esas filosofías o creencias, sin quedarse con ninguna en la totalidad. Porque al final, todas las religiones, todas esas creencias, todas las filosofías, de alguna manera parten de una base que es la misma, en esencia. Luego se la moldea, ¿m? Y se le da una forma distinta. Por eso hay esta religión, hay aquella, hay la otra, hay esta corriente filosófica, está la otra, porque esa es la forma. Pero no, lo que nos interesa
no es tanto la forma, sino la esencia, el fundamento, la verdad que yace normalmente oculta, y que está ahí para que uno la desvele, para que uno la saque, para que uno la interiorice y la practique. Eso es lo que interesa. Como decíamos antes, lo importante no es la persona, sino el contenido. Pues en las creencias, filosofías y enseñanzas, lo importante no es la forma particular que tome esa creencia o esa filosofía, sino la verdad esencial que hay detrás. Eso nos libera completamente, hace que nos desapeguemos de la forma que toman las cosas y nos centramos directamente en el significado, en el contenido. Pero claro, al final todo tiene su progresión, todo tiene su evolución y su ritmo. ¿Qué pasa? Que al principio uno no tiene desarrollado, probablemente no tenga desarrollado ese discernimiento para saber cómo escoger información, cómo filtrar información o conocimiento y decir, vale, pues lo he interpretado de manera correcta, vamos a decir, o positiva. Entonces al principio uno tiene que ser protegido. Es muy importante que uno se proteja de estar continuamente picando de información aquí, de información allá, de mira lo que dice este, mira lo que dice el otro, mira lo que dice fulano, mengano y ciclano, porque eso va a generar que te confundas. Eso va a generar confusión, va a generar mucho enredo mental, ¿vale? Y al final no vas a saber ni qué es qué. Eso pasa con mucha gente, ¿no? Que coge no sé qué del budismo, coge no sé qué de la enseñanza de Maestro Jesús, por ejemplo, coge no sé qué de cualquier otra religión por ahí, de alguna corriente, y empieza a mezclar corrientes filosóficas, pam, 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 y al final no sabe nada. Es una amalgama de confusión. No sabe realmente qué son los fundamentos, no sabe realmente de dónde salen las cosas, no ha profundizado ni siquiera en una sola de esas cosas, no puede comprenderlas todas si ni siquiera has profundizado en una, ¿no? Entonces, al principio es normal que uno no se frustren por ello. Usted escoja su enseñanza, con la que más cómodo se sienta, con la que crea que más comulga con sus ideas de superación, con sus ideas de éxito, con sus ideas de... En definitiva, la que sienta que más le aporta, que le aporta de verdad, no simplemente que le aporta, no sé, dinero o lo que sea, sino que le aporta a su crecimiento interior de verdad, que le ayuda a ser mejor persona, a ser más generosa, a ser más libre, a ser más saludable, a ser más alegre, todas esas cosas. Escoja la que más quiera, pero no vayas cogiendo de diferentes religiones o de diferentes cuestiones, diferentes enseñanzas, porque al final te vas a liar. Yo sé que a lo mejor alguna persona se puede sentir ofendida porque se cree que puede con todo. Bueno, eso algunos al principio lo llegamos a pensar, pero por experiencia les digo que eso es, digamos que complicarse demasiado las cosas, ¿vale? Porque primero, esto es como en el colegio. A uno no le enseñaban en el colegio o en infantil 400 formas diferentes de hacer una suma, ni 400 formas de hacer una resta. Lo importante era aprender a sumar, a restar o a multiplicar o a dividir. ¿Vale? Y cuando uno ya domine ese tipo de operaciones, cuando uno ya domine el concepto, lo que significa eso esencialmente, sumar, restar, hacer esas operaciones, ahí ya tú ya te pones a estudiar diferentes métodos y escoges el que para ti sea el más sencillo o con el que vayas más rápido o el que te dé el resultado de manera más eficaz. De acuerdo a cada persona eso será distinto, pero al principio hay que ir por un solo camino. Uno solo. Y cuando ya hayas desarrollado ese discernimiento, para tú saber distinguir entre lo que vale, lo que no vale, lo que se contradice entre sí y lo que no, lo que apoya lo que tú has estudiado y lo que no, y te ayude realmente a crecer, entonces ya uno podrá ir
escogiendo esencias de diferentes creencias, esencias de diferentes filosofías o enseñanzas y quedándose con aquello que realmente le aporte. ¿Sí? Muy bien, entonces, claro, esto no estamos hablando aquí de periodos de tiempo, si se dan cuenta, no estamos diciendo, bueno, pues en esta fase tú vas a estar 4 meses o un año, no, eso depende de la evolución de cada alma. ¿De acuerdo? Y de la voluntad que cada persona preste en estudiar y practicar y profundizar. ¿De acuerdo? Porque por muy buena que sea una enseñanza, si uno no la aplica, al final no va a poder seguir adelante, no va a servir para nada, es un desperdicio, ¿no? Claro, aquí hay una cuestión que es muy importante tener en cuenta y es que cuando una persona se la fuerza a adoptar otro sistema de creencias, vamos a decir, otra filosofía, otras ideas, se puede llegar a hacer una confusión mental tan grande que la persona acaba odiando la enseñanza, ¿no? Uno acaba rechazando porque no entiende nada, porque ve que eso no le sirve, porque no ha digerido adecuadamente la enseñanza. Y menos cuando está con 4 o 5 enseñanzas a la vez. ¿De acuerdo? Eso es muy difícil de hacer, de hecho no es nada recomendable. Y puede darse el caso de que la persona rechace completamente cualquier tipo de enseñanza, incluso por varias vidas, por varias encarnaciones. Y ahí tenemos a esas personas que rechazan completamente la idea de una inteligencia que haya creado o que dirija todo el universo, no en cualquier cosa, digamos, trascendental, que esté más allá de lo físico. Esas personas que rechazan, que son súper escépticas, que son completamente ateas, ¿no? De cualquier tipo de fuerza que esté más allá de lo que ellos ven, normalmente es porque han pasado grandes decepciones, han sido engañadas, han sido profundamente confundidas en vidas anteriores y han rechazado completamente todo lo que tenga que ver con una enseñanza espiritual o interna, ¿no? Del alma de uno y de más allá. O sea que hay que tener mucho ojito con estas cosas y no tratar de imponerle las ideas de uno a los demás, por esto que estamos hablando, para que no cause rechazo. La gente va a orbitar o va a flotar sola hacia donde quiera estar. No hace falta imponer las cosas. Mostrarlas sí. Oye, esto existe. Digo, un cartel, una enseñanza o en una conversación normal y corriente. Oye, esto existe, mira. Si te preguntan, le respondes, pero no imponer, no enfadarse porque las personas reaccionen de manera distinta como lo hacemos nosotros, no discutir, no pelear, no decir esto es mejor que lo tuyo, porque eso es lo que veíamos antes que era el fanatismo, ¿verdad? Yo tengo la única verdad y el que no la comparta será perseguido y condenado. Mucho ojito con esto, gente. Esto puede llegar hasta el punto, un punto ya muy descontrolado, ¿verdad? Y es que todas esas personas que en algún momento fueron perseguidas, condenadas por pensar diferente, ¿verdad? Durante varias vidas incluso, en algún momento puede que se conviertan en personas con una gran sed de venganza, ¿verdad? Van a volver ya no como personas que defienden una cosa, sino ya como vengadores, pero no esos de Marvel, ¿no? Esos que tenemos por ahí, sino vengarse de aquellos que les hicieron daño. Y hay guerras, conflictos, ¿verdad? De todo tipo, no tienen por qué ser guerras armadas, pero conflictos que ocurren que son precisamente debido a, bueno, podemos decir que es una deuda kármica, porque las personas que una vez oprimieron a otro grupo de personas, ahora están sufriendo de vuelta toda esa represión y toda esa violencia que ellos le propinaron a los demás. Entonces, fíjense que la cosa puede escalar bastante, ¿eh? Al final, cuando uno actúa o trata de romper, que no se puede, las leyes universales, los principios universales, uno de ellos veíamos que es causa y efecto, que es el que se aplica aquí, ¿no? Que es
bueno, el karma es un poquito así. Cada causa tiene su efecto, entonces si uno lanza, uno causa, ¿no? Uno hace cosas buenas, el efecto kármico será positivo. Si uno hace cosas negativas, pues el efecto kármico será negativo. O sea que mucho ojito con todo esto de estar persiguiendo, condenando, criticando a los demás solamente porque piensen o sientan o hagan las cosas de manera distinta a nosotros. Y aquí es donde llegamos al punto en el que ya podemos hablar brevemente de inofensividad. ¿De acuerdo? La inofensividad no es una cosa, bueno, digamos como debilucha o ñanga o que uno puede pensar que no, es inofensivo porque no puede hacer daño. No, la inofensividad realmente quiere decir que tú, teniendo el poder y la capacidad de hacer daño, decides no hacerlo. Porque sabes que por ahí no es. Porque sabes que cada acción que tú hagas tiene una consecuencia y tú no vas a ser tan estúpido como para hacer algo negativo porque eso te va a retornar a ti con mayor fuerza de la que tú lo hiciste inicialmente, con esa misma carga negativa. Así de sencillo. Entonces, por todo esto que hemos estado hablando, el fanatismo es una y la lealtad son actitudes completamente contrarias. El fanatismo no quiere la lealtad, no la promueve en el sentido en el que hemos estado hablando anteriormente, porque a las personas que les gusta, digamos que estar nadando en esas aguas de barro, ¿verdad? Ni de aquí ni de allá, esas personas que se cambian de bando según sus propios intereses personales, no entienden lo que es la libertad, solo están ahí por sus propios intereses. ¿De acuerdo? Un día apoyo a tal grupo, otro día apoyo a otra persona, dependiendo de lo que pueda sacar de ellas. No hay más. Entonces, ¿qué va a entender una persona de lealtad si solo se guía por sus propios intereses personales y no por las esencias, no por la verdad de las cosas? ¿Mm? Entonces, eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Claro, se me viene a la cabeza, por ejemplo, un matemático, el ejemplo de un matemático, ¿no? Que se ciñe a todas esas verdades puras de la ciencia de las matemáticas y que uno vaya y lo critique porque lo haga. Bueno, pues a ver, entre los verdaderos matemáticos, entre los verdaderos científicos, no van a aceptar cálculos erróneos, no van a aceptar teorías que no tienen ningún tipo de fundamento. Las cosas se tienen, en esos niveles de ciencia, en esas disciplinas y niveles y grados también, se tienen que demostrar, no se pueden decir las cosas porque sí, tienen que haber un fundamento. La forma de demostrarlo en matemáticas será distinta a la de cualquier otra disciplina, ¿no? Pero tiene que haber un fundamento, ¿de acuerdo? La gente no se va a tragar las cosas porque sí, tiene que haber algo de verdad detrás de lo que estás promoviendo o promulgando. Entonces yo me pregunto, si en las ciencias uno tiene ese rigor para decir, pues ese cálculo erróneo yo no lo acepto, ¿por qué en lo que concierne a lo espiritual uno no tiene la misma actitud? ¿No? ¿Por qué uno no tiene esa misma actitud? ¿Por qué uno no dice, chacho, pero yo veo que esto produce mal, tío, hace que la gente se separe, hace que la gente se pelee, hace que la gente solo mire por sí misma y que se traicionen los unos a los otros? ¿Por qué si uno ve eso, sigue haciéndole caso a esas personas o a esas enseñanzas? Enseñanzas, entre comillas, ¿vale? Ustedes me entienden. ¿Por qué uno sigue haciéndolo? ¿Por qué uno no se centra más en lo que sí produce evolución de verdad? En lo que, como veíamos antes, te hace desenvolver cualidades positivas, alegría, bondad, fortaleza, opulencia, ¿no? Que no te falte nunca de nada, de lo bueno que tú necesitas, que tengas toda la inteligencia, todo el amor, la tolerancia, la salud, ¿m? Armonía, ¿no? Una interna y externa, paz.
Ahí es a donde uno tiene que orbitar, digo yo, si uno quiere desarrollar esas cosas, que yo creo que eso nos interesa a todos, ¿no? Desarrollar esa, o manifestar esas cualidades. Entonces, pensemos en eso, si quieren, ¿vale? Pensemos en eso. ¿Por qué en un campo de nuestra vida somos tan rigurosos, somos tan estrictos, y en otro que quizás es hasta más importante, porque va del desarrollo de nuestra propia alma, somos tan laxos e incluso contradictorios? Pero aquí es obligatorio casi hacer un inciso, y es hablar del fundamentalismo. Vamos a ver. Mientras que la lealtad trata, entre otras cosas, de conservar las esencias verdaderas que hay detrás de la enseñanza, el fundamentalismo lo que realmente quiere es que las cosas se sigan haciendo como se hacían originalmente. Y ya está. ¿Vale? Si es una enseñanza de hace 3.500 años o de hace 5.000 años, pues que la gente se siga comportando y siga haciendo las mismas cosas que se hacían hace 5.000 años. O sea, es como apegarse a la forma, pero súper antigua, original. Original quiere decir del principio, ¿no? Del principio del todo, en este caso. Entonces, eso, si lo pensamos bien, es una forma de fanatismo, porque al final lo que estás diciendo es que lo único que existe es lo que se hizo en un punto en el pasado, muy al principio, e ignoras toda la evolución que ha habido desde ahí en adelante. Eso tampoco tiene sentido, porque la humanidad va avanzando. Los problemas que tenemos hoy en día no son los mismos problemas que había hace miles de años. Ni siquiera son los mismos que hace 100 años. ¿De acuerdo? La tecnología, por ejemplo, contribuye mucho, los avances en las ciencias contribuye a que ya los problemas no tengan nada que ver. No se pueden resolver las mismas cosas de hoy en día con los métodos, con los procedimientos y con las herramientas que había antes. Entonces, la enseñanza espiritual no se queda atrás en ese sentido. La esencia, los fundamentos siguen siendo los mismos, pero la forma en la que esos fundamentos cobran vida, la forma en la que se comunican, la forma en la que se practican, está perfectamente adaptada al estado evolutivo que tiene la humanidad en cada etapa de su evolución. ¿Mm? La enseñanza de hace 2000 años, ¿verdad? Que no sabemos cuál es, ¿no? Ahí fue más o menos la época en la que vivió el Maestro Jesús. La enseñanza de esa época no tiene, no es igual que la de ahora, pero no es igual, no es que sean dos cosas distintas, sino que a nivel práctico se centra más en unos aspectos que en otros. Los métodos son un poco son diferentes, pero el fundamento es exactamente el mismo. La enseñanza, lo que hay detrás, la verdad que hay detrás es exactamente el mismo, la misma, ¿no? Entonces, a lo mejor la enseñanza en la época de Jesús era sobre todo centrada en el amor, la devoción, mientras que hoy en día está más centrada en la libertad, la liberación, ¿verdad? Son eras en las que predominan mucho más unas cualidades u otras. ¿Por qué? Porque es lo que necesita desarrollar la humanidad de ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, el fundamentalismo tampoco nos lleva a ningún sitio. Por eso, porque se centra en la forma que tenían las cosas al principio, que eso está, que sí, que eso está muy bien porque estaba adaptado a las necesidades, a las inquietudes, a las cosas de una humanidad anterior y resolvía problemas, pero problemas que ya probablemente ni existen o que ya han mutado tanto, han cambiado tanto, se han hecho tan diferentes que ya no se pueden aplicar esas cosas hoy en día. De manera literal, no se pueden aplicar de manera literal. Hay que transformarlas, hay que adaptarlas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hoy en día, en la ganadería, bueno, vamos a centrarnos en la agricultura, ¿no? La agricultura que se ve
mejor ejemplificado cómo es la agricultura hoy en día. Está completamente tecnificada, hay mucha tecnología en la agricultura. Todo tipo de vehículos automáticos con sistemas de riego automáticos que controlan la cantidad de luz, la cantidad de agua, el momento de la recolección, todo está súper sincronizado, ¿de acuerdo? Esencialmente estamos haciendo lo mismo que incluso hace millones de años. Recolectar plantas, hacerlas crecer, entender cómo funciona la tierra y la planta y las condiciones climatológicas para ver cómo sacamos el mayor provecho. Esencialmente estamos haciendo lo mismo. Siembra una planta, recoge un fruto. Pero la forma ha cambiado muchísimo. Y no vamos a prescindir de cómo lo hacemos ahora para hacerlo como se hacía hace 5 millones de años, por poner una fecha, ¿vale? O 2 millones de años, los que sean. Entonces las cosas sí cambian, sí van mutando. Ahora hay que pensar en otras cosas. Entonces el fundamentalismo, básicamente, como el fanatismo, porque al final podemos ver que es una forma de fanatismo en la cuestión de que es centrarse de manera extrema e inamovible en un punto y no salir de ahí, produce estancamiento. ¿Y qué les pasan a las cosas cuando se estancan? Se pudren y se mueren. No evolucionan, no avanzan, ¿no? Muy bien. Entonces, y lo más importante, gente, quiero que se queden... es que es muy importante porque se puede observar de una manera clara tanto el fanatismo como el fundamentalismo, ¿verdad? Que hemos visto que son cosas parecidas, promueven el separatismo, que tú te separes de la gente, que no la incluyas, ¿no? Y de ahí de donde nace todo el odio y el temor. Cuando uno empieza a separarse, a encontrar mil y una razones para separarse de los demás, que si aquel viste mal, que si aquel huele mal, que si aquel piensa de cualquier otra manera diferente a la mía, que si aquel es un estúpido y yo no quiero relacionarme con estúpidos, y que si esta persona hace las cosas de una manera que a mí no me cuadran y entonces la aparto, que si aquel va al gimnasio, que si aquel no va al gimnasio, yo sí voy y por lo tanto no quiero relacionarme con gente que tal, y a lo mejor está más sano que uno. Vale, entonces todas esas cosas provocan esa separación, esa separatividad. Y eso es lo que lleva a que la gente se pelee. Ya está. Es el hecho de decir, yo soy diferente a ti, por lo tanto, tengo el derecho de dañarte, ¿no? Porque creo que de alguna manera mis acciones no repercuten en ti. Pues la verdad es que sí, sí que repercuten. Todos nuestros pensamientos y sentimientos y acciones sí repercuten los unos en los otros, y más en un mundo que cada vez está más globalizado, que cada vez hay menos fronteras físicas entre los países. ¿No se han dado cuenta? Que todo está como más entrelazado, lo que pasa a miles de kilómetros te afecta aquí, aunque tú creas que no. Pero bueno, ya lo hemos visto con algún hecho importante mundial que ha pasado en los últimos años, ¿verdad? Que lo que pasa en latitudes muy distantes acaban afectándote. Entonces, ¿qué pasa? Todo tiende a esa unión fuerte y a esa interrelación entre todas las personas. No podemos seguir pensando, creo yo, ¿vale? Esto se deduce un poco de lo que hemos estado hablando, que uno lo que haga no le va a afectar a los demás. De alguna u otra manera le va a afectar. De hecho se dice que cada causa tiene no sé cuántos efectos, no sé si son 7, 10, los que sean. Y si alcanzamos a ver uno o dos, muchos son, ¿verdad? Entonces, hay que incluir. Es necesario desarrollar ese amor, esa tolerancia, esa inclusión. En vez de ver mil y una razones para separarse, para criticar, para rechazar a los demás, veamos 1002 razones para acercarnos a los demás, para preguntarles, para ver qué les pasa, para tratar de apoyarles. Como veíamos antes, sin imponer, ¿de acuerdo? Sin ir a decir, no, tú tienes que hacer esto porque ta. Sí, lo podemos hacer con una buena intención a lo mejor, pero lo que está dominando ahí no es nuestro altruismo, nuestro amor, es nuestro ego. Porque queremos imponer nuestra visión
sobre los demás. O sea, queremos hacer que lo que nosotros somos se extienda, pero no lo mejor que, no lo mejor que tenemos, sino esa parte negativa de de creerse diferente y superior, que queremos que se extienda. Por eso uno impone, ¿no? Como para hacerse de alguna manera creer que uno se hace más fuerte así, cuando no es así, ¿verdad? Lo bonito sería que todo el mundo sacara sus propias cualidades y las manifestara hacia afuera, y eso sí repercute en el bien de todos, ¿verdad? Que todos sean inteligentes, que todos sean amorosos, alegres, que todos sean fuertes, bondadosos. Claro que sí, eso sí beneficia a todos, no una imposición estúpida, corta de mente, ¿m? Y que solo mira por el interés personal. Entonces, lo siento mucho, gente, pero el separatismo está pasado de moda. Está pasado de moda, y ustedes saben que lo que está pasado de moda es feo, ¿verdad? No pega, no está bien adaptado, entonces hay que desecharlo. Eh, Está muy bien saber cómo se hacían las cosas antes, ¿no? Hablando un poco del fundamentalismo, cómo se hacían antes para entender los problemas que tenían antes las personas, cómo los resolvieron, por qué los resolvieron de esa manera, y a partir de ahí uno puede inspirarse, si quiere, para ver cómo puede resolver los problemas del presente. La historia sirve para eso realmente. La historia sirve para ver cómo se han hecho las cosas de aquí para atrás y decir, ah, pues eso se hizo para el bien, o eso se hizo con egoísmo y se hizo para destruir. Vamos a no hacer las cosas de esa manera, vamos a hacerlas bien. ¿Mm? Por eso es muy importante saber de historia, realmente, para ver, es un registro de las cosas que se han hecho bien o mal, y de ahí se aprende. Eso es experiencia, puede ser experiencia acumulada, que no hace falta volver a cometer los mismos errores, ¿de acuerdo? Eso es un análisis potente. Y las personas que vendrán después de nosotros, la generación que vendrán después de nosotros, nos mirarán a nosotros y dirán, pues esta gente realmente hizo las cosas para el bien, o las hizo solo para separarse, para destruir. Esas personas del futuro seguramente serán más inclusivas, serán más tolerantes y podrán y estarán más desarrolladas en todos los niveles, aunque ahora parezca que no. Pero no podemos ser tan cortos de mira, ¿verdad? La humanidad está evolucionando hacia un punto mucho más potente, mucho más luminoso. Lo que pasa que, bueno, hay 4 pelagatos por allí que hacen demasiado ruido y uno centra más su atención allá. Pero hay que mantener la fe y hay que seguir discerniendo qué es aquello que te ata y qué es aquello que te libera. Ya hablaremos de eso en sesiones futuras, en vídeos futuros, ¿verdad? No se lo pierdan, nosotros seguiremos por ahí. Y con esto me despido, gente. Que tengan un muy buen día. Espero que les haya sido útil todo lo que hemos hablado aquí. Véanse el vídeo varias veces si quieren, ¿verdad? Porque a veces puede ser un poquito demasiado que procesar. Depende de cada persona. Depende de cada persona. Y sobre todo practiquen. Pongan en juego todo lo que se habla y juzguen por ustedes mismos si las cosas les funcionan, no les funcionan, si les generan positividad o negatividad. Esa es la fórmula. Bueno, gente, yo me despido y hasta la próxima.